Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, muchas veces he afirmado en este Parlamento que España carece de política exterior. No es extraño, pues la ausencia de ambición política nacional se proyecta también en la escena internacional. Por eso, lo que tenemos es acción exterior. Tenemos embajadas, consulados, tenemos un ministerio que están, pero no actúan con ningún tipo de estrategia ni de objetivos políticos. Somos solo reactivos, estamos conducidos por otros países o arrastrados por los acontecimientos. Nunca conductores, nunca líderes. Esta interpelación se refiere a un asunto en el que ustedes han presumido de todo lo contrario, de liderazgo, de estar a la altura de las circunstancias. Y empezaré por reconocerles que siquiera por reacción han hecho ustedes algo. Me refiero, por supuesto, al caso de Venezuela. La situación de crisis múltiple que vive Venezuela, tanto en el plano económico y social como en el político e institucional, ha protagonizado ya algún debate en esta Cámara. Sin embargo, la situación en el país con el que compartimos tantos lazos históricos, culturales, sociales y económicos no para de deteriorarse. Pese a todos esos lazos que nos unen a los españoles y a los venezolanos, España no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha estado a la altura de liderar la condena internacional al régimen de Nicolás Maduro por sus graves, sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Sin embargo, como muchas veces ocurre en política exterior, cuando existe un vacío de presencia, siempre hay alguien dispuesto a rellenarlo. Y es una pena que España haya sido renuente a ocupar ese espacio en la defensa de los derechos y libertades a nivel internacional. Pero otros sí han decidido hacerlo. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, el primer ministro de Canadá, el liberal Justin Trudeau, fue el primero en sancionar directamente a altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro. Estas sanciones fueron la respuesta de Canadá ante la represión que se llevó a cabo ante las protestas pacíficas que tuvieron lugar entre abril y agosto de 2017, así como ante la violación del orden constitucional venezolano para vaciar de poder a una Asamblea Nacional con mayoría abrumadora de la oposición. Así pues, Canadá impuso sanciones a importantes colaboradores de Nicolás Maduro que consistían en la congelación de activos y otra serie de restricciones económicas. Señor ministro, en palabras de su homóloga canadiense, Chrystia Freeland, estas sanciones, cito, son una medida acorde con los principios y valores canadienses y una muestra de apoyo a los esfuerzos internacionales por restaurar la democracia en Venezuela. ¿No son estos principios y valores canadienses similares a los españoles, señor ministro? ¿Por qué entonces el Gobierno de España ha sido tan lento en tomar un papel activo y de liderazgo en este tema? La situación en Venezuela continúa deteriorándose con un Gobierno cada vez más asediado por la corrupción y cada vez más asediado y asediando a través de sus sistemáticas violaciones los derechos humanos y las libertades fundamentales. En noviembre del año pasado, y después de unas elecciones regionales plagadas de irregularidades, como afirmaban los observadores internacionales, Canadá seguía haciendo honor a ese papel de liderazgo y, haciendo honor a ese papel, aumentaba las sanciones a 19 altos cargos del gobierno bolivariano, incluyendo al propio Nicolás Maduro, a su vicepresidente Tariq El Aissami por estas violaciones de los derechos humanos por actos de corrupción.
En esta ocasión, la ministra liberal Freeland afirmaba que la ampliación de sanciones es una demostración de que Canadá está determinada a proteger los derechos humanos y a combatir la corrupción en el mundo. ¿No está acaso el Gobierno de España determinado a proteger esos mismos derechos humanos? Entendemos que no sean ustedes tan ambiciosos al combatir la corrupción, señor ministro, cuando les cuesta tanto combatirla a su partido, que es el que apoya al Gobierno en que usted se encuentra. Pero tampoco las violaciones sistemáticas de derechos humanos, señor ministro. También en noviembre la Unión Europea finalmente tomó medidas contra el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, lejos de aplicar sanciones particulares contra los altos cargos del régimen bolivariano, el Consejo de la Unión Europea únicamente acordó instaurar un embargo de material que pudiera utilizarse en la represión de protestas internas. Una medida que podría ser notable, pero muy lejos, ministro, de la ambición que una situación tan crítica requería. ¿No instó el Gobierno de España a nuestros socios europeos a aprobar sanciones? ¿Se conformó usted, señor ministro, con una medida tan descafeinada? Ya está bien, señor ministro. España no puede seguir jugando un papel secundario en una crisis tan grave en un país tan cercano para la sociedad española. El régimen bolivariano ha continuado con su desafío al Estado de Derecho, convocando elecciones presidenciales mediante una asamblea constituyente que carece de legitimidad y que tampoco está reconocida por la comunidad internacional. Además, de cara a esas elecciones ilegítimas, el régimen bolivariano ha reforzado su persecución a la oposición con la benevolencia de una mediación internacional de dudosa neutralidad. Una mediación, señor ministro, que, por cierto, ustedes siguen apoyando. Solo ante un deterioro tan grave de los principios democráticos y de los derechos y libertades fundamentales, los gobiernos europeos decidieron acordar una serie de sanciones a 7 altos cargos del régimen bolivariano. Desde Ciudadanos celebramos esta aprobación de sanciones, pues el Grupo ALDE, en el que estamos sentados en el Parlamento Europeo, ha estado demandando la aplicación de sanciones individuales a los altos cargos del régimen bolivariano desde ya 2014, desde el año 2014. Celebramos, pues, que usted, señor ministro, haya escuchado finalmente las voces liberales y progresistas que pedían una defensa férrea de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Una clara muestra de que este es el camino a seguir es que el Gobierno de Nicolás Maduro, como represalia ante estas sanciones, decidió expulsar al embajador de España en Caracas. Aún así, desde Ciudadanos, señor ministro, nos preguntamos por qué expulsó Caracas al embajador de España cuando el Gobierno del que usted forma parte ha sido tan tímido a la hora de actuar contra el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, es una pena que el Gobierno no haya llamado a consultas al embajador de Venezuela en España. Ya en noviembre, Ciudadanos le pedía que lo hiciera y usted solo ha tomado medidas, una vez más, de forma reactiva. Solo cuando el Gobierno de Nicolás Maduro actuó es cuando actúa usted, señor ministro. Por eso estamos aquí hoy, porque si usted no toma un papel más activo, lo volveremos a hacer los liberales y progresistas que defendemos los derechos y libertades fundamentales. Por eso, señor ministro, queremos que se exploren las posibilidades de ampliar las sanciones a otros altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo al propio presidente, a su vicepresidente, así como a sus familiares.
También, señor ministro, ampliemos las sanciones al petróleo venezolano, incluidos los acuerdos con la empresa pública PDVSA, que se encuentra sumida en la corrupción que impera en el régimen de Nicolás Maduro. En definitiva, señor ministro, queremos que honre lo que a iniciativa del Grupo ALDE, pero también con la aprobación del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, se aprobó por esta institución. Si no quiere escucharnos a nosotros, señor ministro, hágalo al menos con sus compañeros y sus socios europeos. Apenas unas semanas después de la aprobación de las sanciones, el presidente Macron reconoció que las medidas tomadas por parte de la Unión respecto de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela habían sido muy limitadas y apostó por una ampliación de las sanciones. Desde Ciudadanos estamos de acuerdo. Estas sanciones no son suficientes y la deriva autoritaria del régimen bolivariano no se detiene. Desde nuestro grupo parlamentario, como desde la opinión del señor Macron, queremos ir más allá y ampliar unas sanciones que se quedan cortas ante la magnitud de la crisis que está afectando a Venezuela. El autoritarismo que no cesa y no tampoco debemos cesar nosotros en la defensa de las libertades fundamentales. Señor ministro, usted, desde el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, viajó a Ginebra y comprometió una firme defensa de España en el ámbito de las libertades, de los derechos civiles, de los derechos políticos. Póngase ahora a la acción, señor ministro. Actúe, lidere de verdad y haga posible ampliar las sanciones contra este planteamiento absolutamente intolerable de deriva autoritaria del régimen chavista. Muchas gracias. Muchas gracias.